El título, la explicación de por qué es ese, pues ya la han visto en los resúmenes que se reparten, así que no voy a explicar más. Voy a contarles una historia que empezó en el año 1900 con este señor, Max Planck. Fue profesor de física en Berlín, a quien un amigo de su padre, que era físico, en el año 1874 le dijo que no estudiara física porque ahí no había ya nada que descubrir. Menos mal que no le hizo caso. Y que se ocupó, como buen termodinámico, de un problema que había en aquella época, que era el problema de la radiación del cuerpo negro. El cuerpo negro es un cuerpo que absorbe toda la radiación que sobre él incide y que tiene unas propiedades muy especiales. Es un cuerpo universal porque sus propiedades no dependen de qué material esté hecho su cuerpo, y ejemplos del mismo son, pues, por ejemplo, el carbón, las cosas que son muy negras. Por eso se llama esto cuerpo negro. También lo es el interior de un horno a una cierta temperatura. También lo es una estrella como el Sol, a efectos prácticos. No exacto, pero con buena aproximación es un cuerpo negro. En general, una cavidad por la que sea fácil, en la que una vez que entre un rayo de luz sea muy difícil encontrar la salida y se quede ahí dentro. Entonces, esa radiación electromagnética en el interior se pone en equilibrio con las paredes, en equilibrio termodinámico, y emite una radiación hacia el exterior por ese orificio, que tiene un espectro característico de lo que se llama espectro del cuerpo negro, que es un espectro de esta naturaleza. Para una cierta temperatura, por ejemplo, para 6.000 grados Kelvin, pues este es su comportamiento, el comportamiento de la intensidad de esa radiación en función de la longitud de onda. Clásicamente era fácil explicar la parte de bajas longitudes de onda y la parte de largas longitudes de onda. La interpolación entre ambas se resistía a la física clásica. Y eso es lo que este hombre, al final, en un acto de desesperación, como él dice, encontró la solución. La solución la encontró con una hipótesis descabellada para la época, que era la hipótesis de que el intercambio de radiación, el intercambio de energía entre la radiación electromagnética y las paredes, los átomos que hay en las paredes, ese intercambio tiene lugar no de forma continua, sino de forma discreta, en múltiplos enteros, para una frecuencia determinada, de una cantidad proporcional a esa frecuencia. Es la fórmula famosa de intercambio de energía igual múltiplo entero n de h por nu. Nu es la frecuencia, h es una constante universal, la constante de Planck, y bueno, pues con esa idea descabellada de Planck se vio que la naturaleza sí va a saltos contra el axioma escolástico de natura non facit saltus. El ejemplo más importante de cuerpo negro es el propio universo. Del universo estamos recibiendo, de cualquier dirección que observemos, estamos recibiendo fotones que fueron emitidos cuando el universo tenía 380.000 años de edad. Esos fotones nos llegan después de 13.000 y pico millones de años, de todas las direcciones, he dicho, y con una temperatura muy bien definida, salvo pequeñísimas irregularidades que muestra este mapa, irregularidades en temperaturas, son irregularidades de unas pocas partes por millonésima de Kelvin, y estas muestras de diferencias de temperatura son las señales de pequeñas aglomeraciones de masa que luego, años más tarde, darían lugar a las galaxias, los grupos de galaxias, etcétera, etcétera. Por tanto, es una estructura importantísima para conocer cómo es nuestro universo.
Pues bien, el espectro de temperaturas de la luz que nos llega de ese fondo cósmico de radiación tiene esta forma que es perfecta con la línea que uno espera desde el punto de vista teórico de Planck, y estas barras de error están aumentadas en un factor 400 para que sean visibles, es decir, que está medida con altísima precisión. Bueno, la precisión en la temperatura es de pues una parte en 10⁵ aproximadamente, de una temperatura muy bien medida, y eso nos dice que en ese fondo cósmico viene en promedio a haber unos 411 fotones, luego diremos lo que es fotón, corpúsculos de luz por centímetro cúbico. Este 411 es un número muy bien definido. No son 12 ni son 10, son 411. Tampoco es exacto, será 410,7, por ejemplo, ¿no? Está redondeado, pero el último número es significativo. El color de un cuerpo depende de su temperatura. Un cuerpo negro, si está a una temperatura elevada, tiene un color. Por ejemplo, esto, la lava de un volcán, a unos 1400 Kelvin, tiene este color rojizo. A una temperatura de 3000 Kelvin, un cuerpo negro tiene este color. Este es el color que tenía el universo cuando salió la luz que nos llega ahora. Tenía entonces 3000 grados Kelvin de temperatura. Otro artífice del cambio a principios de siglo es Einstein. Con su explicación del efecto fotoeléctrico, efecto conocido por todos, por tanto no voy a perder tiempo en ello, al iluminar con luz de una cierta frecuencia superior a una frecuencia umbral una lámina metálica, pues arrancan electrones, y ese efecto fotoeléctrico pues tiene unas propiedades muy importantes que eran inexplicables desde el punto de vista del electromagnetismo de Maxwell, y que Einstein también, con una idea revolucionaria en el año 1905, logró explicar introduciendo el concepto de energía, de quantum de energía, o elemento de energía, o quantum de luz. Él utiliza la palabra cuantos de energía, en su artículo famoso, cuantos de luz, cuantos de energía. La palabra fotón, con que denotamos ahora esos cuantos de energía, que son paquetes de energía electromagnética, fue introducida por el químico Lewis en 1926, pero no es el fotón como hoy lo conocemos, sino que él lo interpretaba, la palabra fotón lo empleaba para designar a una especie de átomo transportador de la luz, algo que ni se crea ni se destruye, que pues cogía un fotón a cuestas y lo llevaba de un sitio a otro. La palabra de fotón, para denotar los cuantos de luz, tal como hoy día entendemos, fue propuesta por Compton en 1927 en un congreso Solvay famoso que reunía a 17 premios Nobel, entre ellos Madame Curie y Einstein. De esas dos contribuciones revolucionarias de Planck y de Einstein, pues emergió un siglo de prosperidad para la física que nadie mejor que Miguel de Cervantes podía definir con la frase de la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo, capítulo 11 del Quijote. Nos llevaron al mundo cuántico, donde vamos a encontrar peculiaridades que nos van a llamar la atención. Por lo pronto, el azar objetivo es un mundo donde domina el azar, pero no es un azar loco, es un azar sometido a leyes, pero es un azar sin causa. No es que sea fruto del desconocimiento, como era el azar en la mecánica estadística, en la física estadística. Es algo que es inherente a la naturaleza del azar. Es algo que no le gustaba al viejo Einstein. Quien escribía, dice, sí, la teoría cuántica es muy fértil
pero nos acerca muy poco al secreto del anciano. El anciano es el Dios, creador. En cualquier caso, estoy convencido de que no arroja el dado. Es la frase famosa, el anciano no arroja el dado. Einstein no creía en el indeterminismo cuántico, creía que era una cosa eventual hasta que se encontrara una verdadera teoría determinista de lo que la mecánica cuántica lograba explicar con éxito. La característica más importante de ese mundo nuevo es el entrelazamiento, un concepto que introdujo Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica, lo hizo en el año 35, y que consiste en que un todo puede ser perfectamente conocido sin que sus partes lo sean. Clásicamente esto es inconcebible. Clásicamente, si queremos conocer bien una cosa, tenemos que conocer bien todo su interior, tenemos que meternos dentro, saber de qué está hecha, cómo funciona su interior. Pues no. Cuánticamente se puede conocer el todo perfectamente y las partes estar completamente desconocidas. Por así decirlo, la información de las partes se ha difuminado en el todo. Por ejemplo, puede haber estados de un par de fotones en el que uno de los fotones tiene polarización horizontal, otro polarización vertical, pero puede ocurrir que también en ese mismo estado sea el primero el que tiene la polarización vertical y el segundo la horizontal. Es una superposición lineal de las ambas posibilidades. Es lo que se llama un par entrelazado de fotones. De manera que si al medir sobre ese estado encontramos que el primer fotón tiene polarización horizontal, sin hacer nada sobre el segundo, sabemos que su polarización va a ser la vertical, porque es la vertical esta la que acompaña a este horizontal. Si es horizontal, si es vertical el primero, el segundo es horizontal, es decir, una correlación perfecta entre las partes, y sin embargo el estado de cada parte, aquí en este conjunto, es un estado totalmente azaroso. Es una mezcla estadística de 50% para arriba, 50% horizontal, 50% vertical. El todo perfectamente conocido, las partes perfectamente desconocidas. Se ha conseguido hacer entrelazamiento, por ejemplo, también de átomos de rubidio muy separados, un átomo de rubidio aquí, otro aquí, a 20 metros de distancia, están en sendas trampas dipolares, y bueno, pues se consigue su entrelazamiento iluminándolos apropiadamente, excitándolos apropiadamente con un rayo láser, y los fotones en que se desexcitan se recogen en un sistema óptico. Ese sistema óptico hace medidas que se llaman medidas de tipo Bell, registran estados entrelazados de las polarizaciones de esos dos fotones, y automáticamente esos estados entrelazados transmiten su entrelazamiento porque están correlacionados con cada uno de los átomos de rubidio. Este es el mecanismo que les acabo de mencionar. También se ha conseguido entrelazar objetos clásicos, como pueden ser dos diamantes pequeñitos, son dos superficies de diamante, dos laminillas de diamante de 3 milímetros, a una distancia una de la otra de 15 centímetros. El diamante tiene la ventaja de que es muy rígido, entonces sus frecuencias de vibración son altísimas. Son frecuencias del orden de terahercios, es decir, 10 elevado a 12 hercios, 40 terahercios. Son energías, por tanto, elevadas para los fonones de vibración, de 0,2 electronvoltios, que es mucho mayor que la temperatura ambiente, es decir, que a temperatura ambiente estos diamantes están en su estado fundamental, no están excitados. Pues bien, si se les excita debidamente, con un fotón proveniente de un láser, que un divisor de haz hace que pueda ir por un camino o por otro,
no es que parta al fotón, sino que le da a elegir un camino u otro, sin preferencia ninguna. Entonces no sabemos si va por arriba, si va por aquí abajo, no sabemos si este fotón va a excitar, este tiene una energía suficiente como para excitar a este diamante y este también. Entonces no sabemos cuál de ellos va a ser excitado. Pero en esa excitación reemite el diamante otro fotón, que es una especie de testigo, pero como no sabemos cuál de ellos se excita, pues o bien lo hará ese, o bien lo hará ese, el fotón saliente, por tanto, saldrá de ahí, saldrá de aquí. Entonces, para no saber de cuál es, lo que ponemos es, metemos esos dos fotones en un sistema óptico que al final me ha borrado la información de por dónde venía el fotón, de manera que al recibir ese fotón y detectarlo, no se sabe si viene de uno o si viene de otro. Y estos dos sistemas han quedado entrelazados a través de esos fotones. Otra consecuencia del entrelazamiento es la teleportación cuántica. La teleportación no es mandar materia o energía de un sitio a otro, sino es mandar información para construir estados cuánticos. Si a mí me dan un átomo en un estado y no me dicen en qué estado es, pues yo no puedo construir un estado en el mismo átomo que ese, porque tendré que hacer medidas para ver en qué estado está. Pero como no sé en qué estado está, mis medidas van a ser incompatibles con las que tendría que hacer para que no perturbaran el estado. Entonces lo perturban. Y podrá sacar una medida, pero una medida no es suficiente para determinar un estado. Así que con un fotón, pues digamos, con un solo átomo, si no me dicen en qué estado está, yo no puedo reproducirlo. No puedo reproducirlo en otros sitios. Sin embargo, la teleportación cuántica me permite hacer esas maravillas, siempre que el original lo destruya. Es decir, yo puedo copiar un original cuántico perfectamente, pero a costa de destruir el original. Porque si no, violaríamos lo que se llama un principio o teorema de no clonación. Los estados cuánticos no son clonables. No hay fotocopiadoras cuánticas. Es un teorema que procede de la linealidad o de la unitariedad de la mecánica cuántica. Pues bien, esa teleportación se basa en el uso de un recurso muy utilizado en teoría cuántica de la información, que son los pares, un par entrelazado, por ejemplo, un spin hacia arriba y un spin hacia abajo, más un spin hacia abajo y un spin hacia arriba, es decir, como el par HV más VH que antes mostraba de dos átomos, pues utilizando un par de esos, pues en que uno de sus ingredientes está en un laboratorio y el otro en el otro laboratorio, pues yo puedo copiar el estado de este objeto cuántico utilizando este recurso y haciendo una serie de operaciones cuánticas que, bueno, que aquí están esquematizadas, pero que no tengo tiempo de entrar en ellas. Es decir, se puede copiar la información, pero a base de destruir el original. Todo esto está en la base de la computación cuántica. Se han teleportado estados fotónicos a 100 kilómetros de distancia entre La Palma y la isla Gran Canaria, en nuestras Islas Canarias. Se han teleportado estados fotónicos de un sitio a otro, se han teleportado también estados atómicos a unos metros, se espera llegar pronto a centenares de metros también. Más características, la complementariedad. No todas las variables físicas se pueden medir a la vez sobre un sistema cuántico. Hay algunas que son incompatibles con otras, por así decirlo, podemos medir solo la mitad de ellas y las otras, entonces, las desconocemos totalmente. Son dos aspectos complementarios, una mitad de la otra. Eso está reflejado en el escudo de armas de Niels Bohr, el padre de la física atómica, cuyo centenario del átomo celebramos el año pasado también en esta casa. Contraria sunt complementa en su estudio. Es también una expresión de que nuestro mundo es bifronte, como creían los romanos, que ponían al dios Juno una vez mirando hacia el exterior de la casa y mirando hacia el interior. Son todo imágenes de la complementariedad en el mundo cuántico.
Y ahora pues vamos a ceñirnos en lo que nos queda de charla en Su Majestad el Fotón. Empezando por preguntarnos qué es un quantum, porque vamos a decir que el fotón es un quantum de luz. Pero ¿qué es un quantum? Es que hay quantums, hay cuanta de otras cosas. ¿Es acaso un quantum de algo X la cantidad mínima de ese X? Eso podría ser una definición. Por ejemplo, antes los médicos hacían recetas y ponían las recetas Q.S. quantum satis, que quiere decir ni más ni menos de lo que haga falta. Eran recetas magistrales, y pues las dosis, se decía al farmacéutico que pusiera a su juicio, pero sin pasarse en ninguna dirección. QS. Bueno, si X es, por ejemplo, energía de luz monocromática de frecuencia nu, entonces H nu es un quantum de esa energía. Si X es un campo del electrón, ¿qué es un campo? Un campo es una situación especial del espacio y del tiempo, de manera que los objetos físicos situados en una parte de ese espacio-tiempo sienten la acción de ese algo. Pues existe el campo del electrón. Entonces, un electrón es un quantum de ese campo. Dos electrones son dos cuanta de ese campo, etc. Por eso todos los electrones del universo son iguales, porque son excitaciones, de los campos, de su campo cuántico. Todos los electrones son iguales por ser excitaciones del mismo campo electrónico, a un único campo en todo el universo, permea todo el universo. Y lo mismo hay un campo fotónico, hay un campo del quark U, hay un campo del mesón mu, etc. Así que todas las excitaciones simples del mismo campo son intrínsecamente iguales, como he dicho. Pues bien, hoy día, y antes de ayer se celebraba aquí en la Fundación Areces, organizada por esta academia y cuyo director del simposio está sentado aquí en primera fila, celebramos el 50º de los quarks. Hoy día, para energías no demasiado altas, por debajo de 250 gigaelectronvoltios, 250 veces la masa del protón, se tiene en funcionamiento lo que se conoce con el nombre del modelo electrodébil o modelo estándar, en el que hay todas estas piezas que están aquí pintadas. Quarks en 6 sabores, leptones en 3 pares, 12 bosones que transmiten las fuerzas entre estas partículas, que son el fotón, 8 gluones, el Z0 y el W para las interacciones electrodébiles, gluones para las fuertes y los fotones para las interacciones electromagnéticas, y hace 2 años se descubrió en el CERN lo que faltaba de esta pieza, de este mosaico, que era el mesón Higgs. Con eso se cerraba el modelo estándar. Total, si contamos los campos que hay aquí, verán que son 61. 61, ahí no hay tantos. Pero es que cada uno de estos hay que multiplicarlo, por lo pronto, por 3, porque cada uno de esos tiene 3 colores. Y por otro lado, cada cosa de estas partículas, hay que multiplicarla por 2 porque tiene su antipartícula. Si hacen ahora ya el cómputo, entonces les sale 61. 61 campos fundamentales, 61 bloques fundamentales. U, a lo mejor, 62. Y digo a lo mejor porque siempre está el presunto gravitón, que es el quantum del campo gravitatorio, es el campo que nos es más familiar a todos, campo gravitatorio. Pero el gravitón no ha sido descubierto. Ha resurgido ahora el concepto de gravitón a propósito de un experimento famoso que se ha realizado y cuyos resultados se han hecho públicos en el mes de marzo pasado,
el experimento BICEP-2, un experimento en la Antártida, donde se ha medido la polarización del fondo cósmico en microondas, se han encontrado unos modos de polarización que sugieren presencia de ondas gravitacionales cuando el universo tenía 360.000 años. Ondas gravitacionales no son más que, por así decirlo, ondas, sinuosidades en la geometría del espacio-tiempo. El espacio-tiempo no es plano, sino ondulaciones en ese espacio-tiempo. Y a su vez, esas ondas gravitacionales que producen esos modos de polarización que se han encontrado pueden provenir de la inflación de gravitones cuando el universo tenía 10 a la menos 35 segundos de edad. Ya esto queda por confirmar. Por supuesto, si se confirma, es uno de los descubrimientos más importantes del siglo. No solo de este, sino quizás también del pasado. Porque es entonces cuando empezó todo esto. Bien, pues ¿qué es el fotón? Bueno, una excitación elemental del campo del fotón, que se llama también campo electromagnético o campo de Maxwell. Pues ya sabemos lo que es el fotón. Muy bien. Einstein, que es el padre del fotón, estaba a punto de morirse, que escribía esto: 50 años de darle vueltas al asunto no me han servido para hallar una respuesta a la pregunta de qué son los cuantos de luz. Einstein nunca utilizó la palabra fotón. Cuantos de luz. Hoy día cualquier hijo de vecino, léase nosotros, cree que lo sabe, pero se equivoca. Otro premio Nobel, Lamb, muy beligerante con el uso del término. Decía que solamente podía usar el término fotón aquel físico a quien él se lo autorizara. Pero él creía que, en fin, Einstein había llegado al concepto de fotón por argumentos equivocados, no porque hiciera falta para explicar el efecto fotoeléctrico, pero bueno, se equivocaba el bueno de Lamb. Hay una cuestión en el efecto fotoeléctrico que es el tiempo de emisión, que no lo tuvo en cuenta. El tiempo de emisión no se puede explicar clásicamente. El tiempo de emisión que puede ser del orden del atosegundo. Glauber, otro premio Nobel, también en óptica. Un fotón es lo que detecta un fotodetector. Vale. Dice, no sé nada de fotones, pero los distingo nada más verlos. Como todos, ¿no? como cualquier mortal. ¿Dónde está un fotón? Donde se detecta. Bien, ¿es la existencia de un fotón algo objetivo? Creeríamos que sí, un paquete de energía, algo objetivo. En eso es el único que no tenemos duda, es algo objetivo. ¿No? Pues no. Existe un efecto Hawking-Unruh, no detectado todavía, pero se está al borde casi de las posibilidades de detección, que dice que un observador no inercial, un observador acelerado, con aceleración constante A, con respecto a un inercial, a un sistema inercial, ve el vacío como un fondo térmico a temperatura T, dada por esta expresión, donde aparece la constante de Planck y la constante de Boltzmann, y que en unidades convencionales es 4 por 10 menos 20 grados Kelvin, cuando la aceleración está medida en aceleraciones de la gravedad en la superficie terrestre. Por ejemplo, un señor que se tire de un tejado con un detector para ver si efectivamente detecta fotones que no estaban, pues vería una temperatura de fondo de 10 elevado a menos 20 Kelvin. Por supuesto, no detectaría nada porque la longitud de onda de esos fotones es enorme. Pero, sin embargo, un electrón dando vueltas alrededor del protón, para eso ya esta T ya es del orden de 40 Kelvin. Este A es del orden de 10 a 21 veces la aceleración de la gravedad para un electrón que gira alrededor del protón.
Así que esta temperatura pues, puede tener su efecto a nivel atómico. El análogo a este efecto Unruh es el análogo a la evaporación Hawking de un agujero negro. Esta está producida por la gravitación del agujero negro, esta está producida por la gravitación equivalente a la aceleración. ¿Vale? Aquí hay un horizonte de sucesos en el agujero negro y aquí hay un horizonte de Rindler para ese observador acelerado. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Propiedades del fotón. Propiedades físicas del fotón. Creemos que su masa es nula. Experimentalmente se puede poner esta cota. La masa del fotón menor que 10 a la menos 25 veces la masa del electrón. ¿Cómo se encuentra esta cota tan tremenda? Pues utilizando algo exótico, que son los agujeros negros en rotación. En cada núcleo galáctico viene a haber un agujero negro, generalmente son rotantes. Pues bien, si todavía existen agujeros negros después de que se crearan hace miles de millones de años las galaxias, todavía existen esos agujeros negros, quiere decir que eso es lo que permite, ese hecho, esa existencia es lo que permite encontrar esta masa, acudiendo a lo que se conoce con el nombre de efecto bomba. El efecto bomba es un efecto curioso basado en la superradiancia de los agujeros rotantes. Superradiancia quiere decir que se iluminan con radiación y la radiación que transmiten es superior a la de llegada, de donde sale ese exceso de energía, de la propia energía rotacional del agujero negro. Eso se llama superradiancia. Pues acudiendo a ese fenómeno de superradiancia, si los fotones tuviesen masa, al incidir fotón sobre un agujero negro rotante, por ese fenómeno de superradiancia rebotaría y en el rebote rebotaría con más energía. Pero si tuviera masa, al rebotar no se iría al infinito, sino que, por así decirlo, sería reflejado por una pared ideal, que demuestra su existencia al cálculo, una pared ideal, que le haría volver a caer sobre el agujero negro. A la nueva caída volvería a extraer energía rotacional, etc. Sería cada vez aumentando la energía de ese fotón que está rebotando, si tuviera masa. Con lo cual terminaría por extraer a base de fotones y más fotones y más fotones, si hubiera extraído la energía rotatoria de los agujeros negros y estarían todos quietecitos, sin girar. Como los hay en rotación, de ahí se saca esta cota. Pero en fin, si no queremos ir a efectos tan sutiles, simplemente por el hecho de que en el interior de un conductor, un interior hueco de un conductor, no hay campo eléctrico, a pantalla de los campos eléctricos, ese hecho ya es una prueba de que la masa de los fotones es menor que 10 a la menos 18 veces la masa del electrón. Eso permite obtener esa cota. Spin, pues el spin, el momento angular del fotón, sabemos que es 1, su paridad es -1 porque es un vector polar, y su conjugación de carga también es -1 porque al cambiar la partículas por antipartículas, pues la corriente cambia de signo. La carga eléctrica, creemos que son neutros. Experimentalmente, sin embargo, se ha puesto estas cotas, acudiendo a la isotropía del fondo cósmico de microondas. Si los fotones del fondo cósmico fueran cargados y tuvieran una pequeña carga eléctrica, esos fotones cargados provocarían anisotropías en la isotropía observada, que violaría las cotas que hay de isotropía. Eso permite obtener estas cotas. La otra, esa otra que es mucho mejor que esta, pero esa es más esotérica. Esta no, esta es comprobada, y esta otra es basada en un presunto efecto Bohr-Aharonov,
que tendría lugar con fotones que nos vendrían de galaxias muy lejanas, cuásares muy lejanos, por ejemplo, que irían, pues, podrían llegarnos por focalización gravitacional cuando hay una galaxia intercalada. Entonces, podrían venirnos por dos caminos distintos. Efectivamente, se miden en pares de fotones, se miden interferencias de estos fotones de venir por un lado por otro. Si tuviesen, no se observan interferencias. Si tuviesen carga, como hay campos magnéticos en las galaxias, habría un efecto Bona-Aharonov, habría un flujo magnético. El producto de la carga del presunto fotón por el campo magnético daría el corrimiento de fase en las franjas de interferencia del efecto Bona-Aharonov. Como no se observa ninguna interferencia, es por lo que se pone esa cota. O sea que se están haciendo cotas realmente impresionantes. La vida media del fotón, creemos que es infinita. Al fin y al cabo nos están llegando fotones de hace 13.000 millones de años. ¿Es eso una razón? Por lo menos tienen unos 13.000 millones de años de vida, ¿no? Pues no. Porque si el fotón tuviese una pequeñísima masa, su vida dependería de su energía. ¿De acuerdo? Y sería tanto más larga cuanto más energía tiene, porque iría a más velocidad. Es el efecto de rejuvenecimiento viajando. Dando vueltas alrededor de la Tierra, uno envejece más despacio, por relatividad especial. Pues bien, eso ha permitido poner, bueno, si efectivamente tuviese tuviese una vida media, esa vida media querría decir que nos llegarían más fotones de mucha energía que fotones de poca energía. La comparación variaría, el espectro del cuerpo negro variaría y, bueno, pues como el espectro se ha medido, con la precisión que se ha medido, eso permite establecer que la vida media de los fotones, vida media medida en reposo, si tuviesen una masa muy pequeña, es por lo menos de 3 años. Esto es lo que se sabe. ¿Cuántos fotones hay en el universo? Pues dice 89. ¿Y quién los ha contado? Pues nadie. Pero antes dijimos que la densidad del número de fotones del fondo cósmico de microondas es de 411 por centímetro cúbico. Casi todos los fotones que hay en el universo son del fondo cósmico de microondas, casi todos. Las estrellas y todo eso prácticamente no cuentan. Es insignificante. Por tanto, basta multiplicar esta densidad por el volumen del universo. Para eso hay que conocer el radio del universo visible, para conocer el número de fotones del universo visible. ¿Y cuál es el radio del universo visible? Digamos, pues si son 13.000 años lo que lleva, pues 13.000 años luz. Pues no. Es 3 veces eso. Son 49 gigaaños luz. Porque pues, al principio la velocidad de la luz era mucho más. La expansión del universo, debido a la expansión rapidísima del universo en los primeros instantes, que hacía que el horizonte creciera, en aquellos momentos crecía a velocidad superior a la de la luz. Son del orden de unos 49, 3 veces la vida del universo visible, desde la gran explosión. ¿El fotón es onda o es partícula? Bueno, clásicamente ustedes saben que si sobre una lámina birefringente se manda un rayo de luz, este rayo de luz, pues la mitad se transmite y la mitad se refleja, y cada una de esas mitades pues excita a un detector, dispara a un detector, que lo registra, esa luminosidad, y hay una corriente de coincidencia entre estos dos detectores porque a ambos llega luz. Pero ahora disminuyamos la intensidad de esa luz, de manera que esa luz conste solo de un fotón. Y hagamos otra vez el experimento, con un solo fotón. Entonces, con un solo fotón, el fotón no se va a romper.
son irrompibles. O bien se refleja todo, o bien se transmite todo. En un caso dispara un detector, en el otro caso dispara otro detector. Y nunca se disparan los dos a la vez. Ahora, este experimento, por tanto, revela que es un corpúsculo irrompible, el fotón. Pero también sabemos que es onda el fotón. Conocemos el movimiento ondulatorio de la luz. Ahora, este experimento no puede revelarlo eso. Si es onda o si es partícula, depende de qué tipo de experimento hagamos, de cómo le preguntemos qué es. ¿Qué eres tú? ¿No? Pues pregúntame bien, dame todos los datos y te responderé respecto al montaje experimental que tú me pongas. Si haces soy partícula. Es este. Y ahora hablaremos de cómo se ve que es luz. Pero claro, para eso hace falta saber cómo se prepara un estado con un solo fotón. Disminuimos la intensidad de una vela. Se hace muy tenue, muy pequeñita, la luz de la vela. Pero la vela sigue mandando fotones a paladas, ¿no? Cuando con este tipo de luz podemos conseguir un fotón, no. Si disminuimos una fuente de esas ordinaria de luz, de intensidad, lo máximo que nos vamos a encontrar es 0 fotones. Y luego, eso es lo más probable, nos vamos a encontrar 0 fotones. Luego, muchísimo menos probable un fotón. Muchísimo menos 2 fotones. Lo más probable es el vacío. Se han tardado 70 años, o casi 80 años, en preparar estados con un solo fotón y poder hacer este tipo de experimentos. Y eso lo han hecho los que consiguieron el premio Nobel el año pasado, no, hace 2 años. Haroche en Francia y Weyland en Estados Unidos con los átomos. En el año 74 se hizo el primer experimento de esta naturaleza, que fue utilizando, este que está aquí dibujado es el que hice años después, Granger, Roger y Aspect en el año 76, pero el de Clauser era similar, lo único que con calcio, en lugar de calcio, lo hizo con mercurio. Son estados atómicos que se desintegran en cascada en 2 fotones prácticamente simultáneos. Uno va en una dirección, otro va en la otra. Entonces, si este detector detecta un fotón, quiere decir que hay otro fotón que va para el otro lado y que en ese caso tenemos un fotón. Este es el testigo, la detección de este es el testigo de que hay un fotón. Y así es como se hizo este experimento de 1 a 1. Un experimento que mide el fotón como onda, este es el de 1 a 1, es ya un interferómetro que utiliza estos ingredientes, 2 divisores de haz y 2 espejos ordinarios. Un fotón, lo mandamos, un fotón. Aquí o se transmite o se refleja, una de las dos, por uno o por otro, no las dos, una de las dos. Aquí se refleja y aquí se refleja. Al llegar a este otro divisor, el que le llegue o bien se transmitirá o bien se reflejará. Pues bien, da la casualidad de que se puede preparar las medidas, la geometría de esta disposición, de manera que nunca se dispara este detector de aquí arriba. Hay una interferencia destructiva de los caminos para que este no pueda darse. Todos los fotones van a llegar aquí. Ese es un efecto que demuestra que el fotón es un fotón que no es una partícula en este experimento, sino una onda. Si fuera una partícula, la mitad de las veces dispararía un detector y la mitad de las veces se dispararía el otro. Porque seguiría al azar, pero un azar clásico, no un azar de amplitudes, sino un azar de probabilidades, estos caminos. El fotón es también portador de la interacción electromagnética, y ahora ya voy a ir más deprisa. La ley de Coulomb entre cargas es consecuencia del intercambio de fotones entre esas cargas. El hecho de que la masa del fotón se anula es un reflejo de que la distancia, o pequeñísima,
de que la ley de Coulomb decrece la fuerza atractiva o repulsiva como 1 partido por el cuadrado de la distancia. Si no, si la masa fuera importante, tendría un decrecimiento exponencial. Y otra manifestación de los fotones, estos se llaman fotones virtuales porque son fotones que no son reales, no son fotones que podamos ver, son fotones que podemos ver sus efectos. Esto es una especie de lenguaje que se ha creado artificial en torno a unos diagramas que nos enseñó Feynman para describir el mundo de las situaciones elementales, pero que es un lenguaje sumamente fructífero y bueno, pues las intuiciones se disparan en ese lenguaje y es muy útil utilizarlo. Luego también el intercambio de fotones virtuales como ese puede producir manifestaciones como el efecto Casimir. El efecto Casimir consiste en que si yo tengo 2 placas conductoras, pero neutras ambas, en carga, y las paralelas en el vacío, las acerco suficientemente, pues se produce una pequeñísima atracción entre ambas, si hubiese una presión sobre las placas que intentase acercarlas. Eso es lo que se llama la fuerza Casimir. Es una presión dada por esta fórmula donde aparece la interdistancia entre las placas y pues dada la pequeñez de esta h barra, pues esta presión es muy pequeña, medida en atmósferas, es del orden, es A, la distancia partido por 10 nanómetros elevado a 4, 1 partido por eso, atmósferas. Son muy difíciles de medir, pero se han medido y se conocen ahora ya perfectamente. ¿Y a qué son debidas? A los fotones virtuales, digo, pero ¿y por qué? Si hay fotones virtuales tanto en el exterior como en el interior, pues porque los del interior, los fotones que hay en el interior, tienen que satisfacer una ley de contorno, que el campo eléctrico asociado a esos fotones tiene que ser perpendicular a las placas. Entonces, eso limita las longitudes de onda posibles, mientras que en el exterior las longitudes de onda, todas las frecuencias son posibles. Entonces, hay muchos más fotones empujando hacia adentro que repeliendo, y por tanto se produce la presión. Bueno, esto es una cosa curiosa basada en el interferómetro que mostraba anteriormente para detectar bombas que están estropeadas. Bueno, el ejemplo de las bombas es con el fin de llamar la atención del público, pero no es mío, es decir, es de los padres de esta idea, son 2 israelitas, y bueno, utilizando un interferómetro para detectar si una bomba es buena o no. Son bombas en las que tenemos una gran colección de bombas, algunas no están estropeadas, otras sí. Las que están estropeadas, pues no pasa nada aunque las ponga en uno de los caminos del interferómetro. Digamos que no lo tapa completamente, pero su presencia no la detecta en esto y ocurre todo como si no estuviera. Pero si la bomba no está estropeada, tiene un sensor óptico y este fotón, si pasa por ahí, dispara el sensor y dispara la bomba. Pues bien, con el fin de detectar de un montón que tenemos bombas servibles y bombas inservibles, ¿cuáles son servibles? Sin que nos exploten todas, pues se puede acudir a esta idea, que es, se pone la bomba ahí, si esta bomba es inservible, no va a hacer nada y este contador no va a registrar ningún fotón. Pero resulta que una de las bombas que he puesto, sí. Entonces ya sé que esa bomba que he puesto es buena y no ha explotado. Luego ya la quito antes y ya la parto, antes de hacer nada. Pero claro, ¿cuándo ocurre eso? Cuando esta bomba es buena, eso ocurre. Cuando esta bomba es buena, este camino se cierra y entonces el camino forzoso es este, y aquí hay un 50% de que excite este o que excite este. Así que en un 50% de las veces las bombas buenas van a explotar y otro 50% de las veces las bombas buenas no van a explotar. Pero ese 50% de las veces que no explotan pueden ir aquí o pueden ir ahí. Las que no han explotado. Las que no, ya estoy hecho un lío, seguro que me han entendido y que no me van a obligar a repetirlo.
Las que no explotan, nunca se dispara eso, y esas ya las aparto y las tiro. Luego, si se dispara esto, sé que esta es buena, y ya también la aparto como... Pero puede ser que sea buena y se dispare esto. Eso ocurre la mitad de las veces en que es buena, porque la mitad de las veces irá por ahí y la mitad de las veces vendrá por aquí, ¿vale? Muy bien. Esto se puede refinar acudiendo a un efecto que se llama efecto Zenón cuántico, de manera que se pueden salvar todas, ¿eh? Pero eso ya es para otra conferencia. Ideas que conviene desterrar, pues que el fotón es un paquete de energía electromagnética H-nu, no, eso serán los fotones de frecuencia, no, pero hay fotones que no tienen hay fotones que tienen dos colores distintos. Se han conseguido superposición de fotones, un fotón que tiene superposición de verde y rojo, superposición de dos frecuencias distintas, y es un solo fotón. Así que eso hay que desterrarlo. ¿Se puede producir un fotón bajando suficientemente la intensidad fuente? Ya hemos dicho que no, que lo que se consigue entonces es no luz. Bueno, y aquí hay un ejemplo, pero es que quiero pasar a las sorpresas, antes de que se me cierre el tiempo. Juegos cuánticos. La mecánica cuántica ofrece posibilidades que no ofrece la mecánica clásica, y esto se va a ilustrar aquí con un juego. Es un juego que se llama el PQ Fenipliv. Es un juego que aparece en la serie Star Trek, donde está el capitán de la nave que tiene un problema y le pide a una alienígena que tiene a bordo, el señor Q por cuántico, que le eche una mano, y ésta le dice sí, pero para eso me tienes que ganar al siguiente juego. Paso a exponer el juego. El jugador Q le da una moneda al capitán y le pide que la introduzca cara arriba en una caja. Vale. A continuación, Q va y mete la mano en esa caja y sin mirar deja la moneda como está, ya como la había dejado Q, o le da la vuelta. ¿Vale? Luego viene P y sin mirar al interior, igual que ha hecho Q, mete la mano y la deja como está o le da la vuelta. Y ya con esto ya se ha terminado. Y ahora ya abrimos y vemos lo que hay en el interior. Eso son tres pasos. Q primero, luego Q primero la pone cara arriba, luego no, P la pone cara arriba, Q mete la mano y hace lo que quiera. Le da la vuelta o la deja como está. Luego P hace lo mismo y finalmente Q también mete la mano dentro de la caja y deja la moneda como está o tal como está, y entonces ya miramos. Si la moneda está cara arriba, gana Q. Si no, gana P. Viendo las reglas del juego, comprenderán ustedes que hay las mismas probabilidades de que gane uno, de que gane el otro. Y empiezan a jugar. Empiezan a jugar y Q gana una y otra y otra y otra vez sin perder nunca. ¿Por qué? Q es un jugador cuántico. La moneda que le ha dado, que se ha sacado del bolsillo, es una moneda cuántica. Cuántica que solo sabe él, que los demás mortales no lo sabemos ni los distinguimos. Así que, por lo pronto, siguiendo las instrucciones, P ha dejado esa moneda cara arriba. Digamos que la ha dejado en un estado, llamémosle 0. Ahora viene Q y le da la vuelta o la deja como está. Ese O lo interpreta así. O lo deja como está o le da la vuelta. El O es esta superposición. Esto es un giro en el espacio de la moneda cuántica y lo deja en este estado. Como P eso no lo sabe, ni al meter la mano esto lo nota, no nota que haya dos monedas, esto es una moneda solo, lo que pasa es que está unas veces hacia arriba y otras veces hacia abajo, la misma moneda. No quiere decir que estén las dos caras a la vez,
P sin mirar mete la mano en la caja y deja la moneda como está o le da la vuelta, eso P. Pues bien, la deja como está o le da la vuelta, o bien pone esta aquí o bien pone esta aquí, es decir, o bien deja esta aquí y esta aquí, es decir, deja el estado igual, no lo toca. La acción de P es irrelevante. Como es irrelevante y Q lo sabe, eso, porque sabe qué moneda ha puesto y el estado en que la ha dejado, pues Q dice, bueno, pues total, si me la he encontrado, me la voy a encontrar tal como yo la he dejado, pues voy a deshacer la operación que hice. Deshace la operación que hizo y la deja cara arriba. O sea, siempre va a dejar cara arriba. Bien, así que cuánticamente tenemos recursos a cosas que clásicamente desconocemos. Y por tanto la mecánica cuántica permite pues, hacer cosas que son pues, muy interesantes, salvando las leyes clásicas y ofreciendo nuevas oportunidades para la investigación. Y ahora voy a terminar exhibiéndoles una caja mágica. Es una caja que tiene la posibilidad de 2 colores en su interior, o rojo o verde. Si tiene color rojo en su interior, si la abrimos por aquí delante y vemos rojo, y la abrimos esa misma por el lateral, puede salirnos verde o rojo, es decir, el mismo color rojo aparece vista desde el lateral, levantando esta tapa, como verde o como roja. Y lo mismo si frontalmente aparece como verde, también lateralmente va a aparecer unas veces roja, otras veces verde. Esta es la caja mágica. Vamos a trabajar no con una caja mágica, sino con 3. Preparadas en este estado cuántico, que son, o bien al abrir las 3 por arriba rojas, o bien al abrir las 3 por arriba verdes, en esta superposición. 50% de amplitud de probabilidad de una y otra. Este es el sistema físico sobre el que voy a realizar el experimento. Observación experimental. El experimento va a consistir en abrir una frontalmente y las otras 2 lateralmente. Y voy a ver que siempre que haga eso, me voy a encontrar con un número par de rojos. Bien, puede ser esta, pues me saldrá esto, pero siempre un número par de rojos. Podría ser rojo, verde, esta verde y aquí el rojo, o bien esta podría ser verde, rojo, rojo. Siempre un número par de rojos. No nos olvidemos, experimentalmente, al abrir por la puerta delantera y 2 laterales, un número par de rojos, o si quieren, equivalente, un número impar de verdes. Esa es toda la información experimental que tenemos. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo veremos eso si levantamos las 3 tapas de delante? Nos planteamos esta cuestión y tanto viejos como medianos como pequeños empezamos a pensar. Podríamos realizar el experimento, pero es mejor pensar, podemos ahorrar el dinero de hacer el experimento. Vamos a pensar. Y vean el argumento que se nos ha ocurrido. Supongamos que al destapar las cajas 1 y 2, por sus frontales, son verdes. La 1 y 2, por sus frontales, son verdes. Entonces sabemos por el experimento, por la información del experimento anterior, que este verde, esta caja, va acompañada, si abriéramos las otras 2, por sus laterales, pues o bien por estas 2 verdes o bien por estas 2 rojas, pues tiene que haber un número total par de rojos. En el sistema 1, 2, 3, con la frontal verde, estas otras 2 son las 2 verdes o las 2 rojas. Lo mismo aquí. Muy bien, pues sigamos. Esa es la primera reflexión. Fijémonos en la 3,
que aquí tiene color verde y color verde, la misma caja, mismo color, pero este 3 va aquí acompañada de la 2 por ese verde, y esta 3 va acompañada de la 2 por este verde. Así que la presencia de este 3 exige estos dos verdes laterales de la 1 y de la 2. Luego la 3 tiene que ser forzosamente verde, porque el número total frontal, la 3 frontal tiene que ser verde, porque frontal 3 y laterales 1 y 2, número total de rojos, tiene que ser par. Ya tenemos aquí dos verdes, luego el otro tiene que ser verde. No falla, ¿no? El argumento es impepinable. Eso, suponiendo que nos fijemos en estas verdes. ¿Y qué pasa con estas rojas? Si nos fijamos en las rojas, pues esta roja va con esta roja va con esta otra. Estos dos laterales rojos de la 1 y de la 2 tienen que ir acompañados de un verde 3 frontal, por fuerza, porque el número, repito, de laterales rojos tiene que ser, el número total de colores, cuando son dos laterales y un frontal, tiene que ser par. No. Así que si estas dos son verdes, esa es verde. Sin necesidad de destapar, lo sabemos, utilizando los resultados del experimento anterior. Bueno, ¿y qué pasa si estas dos son rojas? Pues lo mismo. Fijémonos en estas rojas, lo mismo, si estas dos son rojas, entonces los laterales de la 2 y de la 3, aquí tienen que ser, uno tiene que ser rojo por fuerza y no más, porque el número total de rojos tiene que ser par. Aquí lo mismo, ya tenemos estos dos, luego este tiene que ser verde. Si nos fijamos en los verdes, aquí, bueno, por tanto, estos, voy a terminar, estas dos, tres, van con estos verdes, verdes laterales 1 y 2, luego verde lateral 3, verde frontal 3. ¿Qué pasa en la otra circunstancia? Esta va con este rojo, esta va con este rojo, tengo dos laterales rojos, ya no puedo tener un frontal rojo, luego el frontal que va ahora es verde, con el 3. Bueno, podríamos concluir aquí, me dirán, bueno, sí, pero ¿y el caso, si este es rojo y este es verde, qué? Bueno. Me permitirán hacerlo solo con este rojo y con este verde, no este verde y este rojo, porque es equivalente, ¿no? Vale, pues bien, lo mismo, el mismo argumento de siempre, este rojo, lateral un rojo ahí o aquí, este verde, pues tiene que haber o los dos laterales verdes o los dos laterales rojos. Bien, fijémonos en las dos, tres rojas que hay aquí. Esta ahora va con un verde aquí y aquí, este lateral verde y este lateral rojo. Luego el frontal asociado a este par de laterales, frontal de la 3, tiene que ser necesariamente rojo. ¿De acuerdo? Rojo. Tiene que haber un número par de rojos. Lo mismo en el otro caso, ya no descanso más con esto, también sale rojo. Total, conclusión, que si son de distinto color, también entonces la 3 debe verse roja. En resumen, el número de frentes de color rojo al destapar las tres cajas es siempre par. Fíjense, aquí, par, verde. En los otros dos casos, este es igual que el anterior. Aquí, dos rojos, verde. Par, o sea, al abrir las tres por delante, número par de rojos. Esa es la conclusión de nuestro razonamiento perfecto.
exhaustivo además. Esta es la conclusión. Deducción lógica, siempre debe ocurrir esto, al abrir las tres frontales, número par de rojos, número impar de verdes. Estas son las posibilidades de frontales que tenemos. Y ahora vamos a hacer el experimento. Tres cajas, levanto, verde, rojo. Ahora que esperaría un rojo. Rojo, hemos dicho antes. Vamos a hacerlo otra vez. Me he debido apretar el botón, me he equivocado aquí. Rojo, rojo. O sea, tiene que ser verde. Rojo. Lo hacemos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y siempre un número impar de rojos, la cara por delante. Y ese es el experimento. Este es un experimento que se hizo en el año 2000 con 3 fotones. El experimento en un estado que se llama GHZ, publicado en Nature, y se lo he ilustrado a ustedes con colores de cajas de colores. ¿Dónde falla el argumento? Se queda uno perplejo, ¿no? ¿Dónde falla el argumento? Pues en que hemos supuesto tácitamente que los colores de los distintos interiores de una caja, aunque son incompatibles entre sí, pues son incompatibles en el sentido de que si miramos frontalmente eso no tiene nada que ver con si miramos lateralmente o desde arriba. No son medidas compatibles. Hemos supuesto que preexisten esos colores, independiente de lo que hagamos, las observaciones que hagamos sobre el sistema. Conclusión, en la naturaleza no preexiste nada. La realidad la construimos nosotros, todos los seres que forman la naturaleza, no el hombre, todos los seres, todo, cualquier objeto, todo actúa sobre la naturaleza, y construye la realidad pues golpe a golpe de observaciones conscientes o inconscientes, ¿no? Así que, pues, el anciano parece ser que sí que juega a los dados. Gracias.